Entonces, específicamente para analizar el tema de cómo el chavismo debe enfocar la campaña electoral para hablarle al chavismo y para hablarle al no chavismo, que es un tema interesantísimo. Y bueno, hoy esperamos hacer algunos aportes para esos decisores. El espíritu de este live es lo más constructivo posible. Saludos desde La Guaira. Lo primero que tenemos que decir con este tema de cómo debe enfocar el chavismo la campaña, tanto para el chavismo como para el no chavismo, lo primero que tenemos que decir es que lo particular, lo extremadamente particular de la situación país y del imaginario electoral del venezolano, en este momento dejó en evidencia las debilidades de la bibliografía clásica, de la teoría, de los especialistas clásicos en el mundo de política electoral, de cómo hacer campañas y de cómo ganar elecciones. Yo estoy seguro, más de uno de esos tanques de pensamiento especialistas en el mundo de la campaña, desde hace meses tienen a sus cuadros en Venezuela para tratar de entender, de comprender qué es lo que pasa acá, cómo se come lo que pasa acá, porque bueno, porque sus planteamientos, sus conceptos simplemente acá se relativizan y se ven muy débiles. Así que desde estas elecciones en Venezuela va a salir una nueva doctrina en materia de política electoral, de cómo hacer una campaña y cómo ganar unas elecciones. Lo primero que hay que decir es eso, repito, la característica excepcionalísima de Venezuela para este tema electoral. En ese sentido, haciendo esa aclaratoria, ¿verdad? En lo concreto, entonces, tenemos un imaginario, es parte de esa complejidad, un imaginario electoral caracterizado ¿por qué? Caracterizado por una emocionalidad extrema, caracterizado por un bloqueo emocional hacia el otro, es decir, desde el chavismo hacia la oposición y de la oposición hacia el chavismo propio de una sociedad polarizada, caracterizada por un hartazgo inducido. Por eso un poco esta gente que levanta la bandera del cambio, el cual no terminan de llenar de significado, pero eso no significa más que un hartazgo inducido. Y por lo que yo he llamado de alguna manera una racionalidad de sobrevivencia, es decir, la gente en este momento, la gran mayoría de los venezolanos, lo que están pendientes de resolver su situación del día a día y casi que no está por ninguna parte de su mapa de prioridades el tema de la política. Eso es lamentable, sí, eso es lamentable, pero hay que entenderlo perfectamente. Y cuando te digo que entenderlo perfectamente es porque efectivamente la situación país a la cual nos han inducido esas dos grandes causas, siempre yo hablo de dos grandes causas, a una por supuesto le doy mayor peso, que es el tema de las sanciones, y la otra el tema de la corrupción, la cual se está atacando, y el fiscal ya ha sido bastante explícito y ha informado la guerra que hay contra la corrupción. Eso ha causado efectivamente que la mayor parte de las personas se decepcione, se desilusione y cree un rechazo contra la política como ejercicio de poder. Pero por otro lado tenemos una oposición, como parte de esa complejidad, de ese imaginario electoral, tenemos una oposición que se divide entre guerreristas, los extremistas estos mayameros, y lo que ellos mismos llaman alacranes. Es decir, que al final dentro de la base opositora tienen que escoger entonces entre o un alacrán o un guerrerista, o uno que nos lleva a la guerra o uno que va, me imagino, a capitular ante el chavismo. Eso parece muy absurdo, pero es la realidad. Y por otro lado, entonces tenemos a un gobierno que desde ya hace casi una década está de brazos atados a la espalda producto de las sanciones y que hace de tripa corazón para tratar de mantener e incrementar este proceso de recuperación y estabilidad política, social que en este momento vive el país. Es decir, es un panorama bastante complejo que caracteriza ese imaginario electoral y donde, repito, la bibliografía clásica se queda muy débil, por no decir prácticamente no sirve para entender el caso venezolano. Ahora, en medio de esto, ¿verdad? En medio de esto, ¿cómo entonces el chavismo debe enfrentar la campaña? ¿A quién debe hablarle el chavismo? ¿El chavismo debe hablarle solo al chavismo duro, o el chavismo debe hablarle al no chavismo?
a ese chavismo que nos acompañó en algún momento, pero que hoy simplemente está desilusionado o desencantado o molesto. ¿A quién debe hablarle? ¿Cómo debe hablarle? Ahí yo creo que es importante, parece lógico, pero bueno, hay que decirlo, yo creo que el chavismo debe hablarle más allá del chavismo duro, a ese chavismo que en algún momento compartió el proyecto político bolivariano, a esos nuevos votantes y a esos nini que de alguna manera muestran algún nivel de racionalidad y son capaces de escuchar un argumento, analizarlo, evaluarlo y en alguna medida compartirlo o refutarlo, pero son capaces de escucharte. Yo creo que hay que hablarle a toda esa gran comunidad. Por supuesto que hablarle a cada uno de ellos tiene un nivel de especialización en términos de relato, en términos de lenguaje, en términos de estética, en términos de mapas de intereses. Eso debemos tenerlo absolutamente claro. Ahora, ¿qué propongo yo concretamente? Mira, yo propongo, insisto, esto tiene un espíritu esencialmente propositivo, este live. Yo lo que propongo ahí puntualmente es que se enfoque el lente de la campaña, que se centre el eje de la campaña en la calle, en la cotidianidad de la gente, en ese nuevo momento país que está ahí en la calle, que no es mentira, que es verdad, que está ahí en la calle palpitando a diario en la cotidianidad ciudadana. Y que se visibilice ese nuevo momento país desde ellos, desde los hombres, mujeres y jóvenes que a diario están en la calle echándole pichón, trabajando, produciendo, mejorando su calidad de vida, emprendiendo, mejorando sus ingresos. Desde esa realidad y desde esa vocería y no desde la vocería institucional y no desde los medios de comunicación clásicos, TV, prensa, radio, yo creo que hay que visibilizar, hay que hacer un gran movimiento por visibilizar esa Venezuela en positivo que, repito, está ahí, está en la calle. Por ejemplo, ¿cómo encarnizamos, cómo personificamos ese nuevo momento país? Mira, vale, tú simplemente hablas, por ejemplo, con lo que yo llamo un chamo Yumi. Pregúntale hoy a un chamo Yumi no solo cuánto está ganando con su trabajo diariamente, pero no solo le preguntas eso, pregúntale a ese chamo Yumi cuáles son las expectativas de él de crecimiento en el corto y mediano plazo. Muchos de ellos, yo conozco a varios de ellos, no solo que compraron una moto con las facilidades que hoy da ese crédito no bancario, sino que ahora tienen 2 motos y que ya van por una tercera moto. Es decir, en esa persona específica de carne y hueso, eso no es un holograma, eso no es un producto de la inteligencia artificial, en esa persona tú puedes ver encarnado el nuevo momento país. En los nuevos comercios, en las nuevas industrias que han abierto en este país. Me sorprendió cuando dieron en estos días, con la apertura de la tienda Zara en el Sambil, que había vendido en un día lo que 200 tiendas en el mundo no habían vendido. Eso me sorprendió mucho. Bueno, no tengo la certeza de ese dato, pero tú dices, wow, ¿qué pasó acá? Imágenes a cada momento en los centros comerciales donde muestran el nivel de consumo. Esa Venezuela es una realidad. Eso es lo que yo llamo el nuevo momento país y eso hay que visibilizarlo. La recuperación de la política inmobiliaria, estoy seguro que no va a ser solo PDVSA con la reactivación de los $17,000 para crédito hipotecario, van a ser otras instituciones. Yo estoy seguro que hay muchos trabajadores, así como hay unos que dependen de los 130 bolívares del ingreso mínimo mensual, hay otros que tienen ingresos de 500, 1,000, $1,500 y van ya por su apartamento, van por su carro o van por su moto, etcétera. Disculpen, pero el calor está duro. Si así en Caracas, no quiero imaginarme cómo será en Maracaibo, en Cumaná. De verdad que no quiero imaginarme. Pero bueno, me disculpan. Entonces, hay cómo personificar ese nuevo momento país desde la calle. Repito, no desde la comunicación institucional. Por ejemplo, en estos días escuché un programa con la constructora de vehículos esta Jack, entiendo que es bielorrusa, creo que es, donde el gerente, el encargado decía que van a iniciar una línea de crédito directo desde ella, no una línea de crédito bancarizada, para hablar con un joven de esto donde ya desapareció de su mapa
del quehacer de corto, mediano y largo plazo, el Darién. Ya desapareció, ya hablan, conversen con ellos, ya hablan con sus panas que tienen en Ecuador, en Perú, y le dicen, compadre, ya yo aquí hago 400, 500 dólares mensuales, estoy con mi familia, estoy ya pensando en comprar una segunda moto, o ni siquiera el tema de los motorizados, cualquier emprendedor, y dice, ya desapareció dentro de su mapa de expectativa emigrar de este país. Eso es una realidad, eso no lo podemos negar, eso está ahí y eso hay que visibilizarlo. Tú le preguntas a cualquier persona hoy que salga de la calle y es ahí donde, insisto, debe centrarse el eje narrativo de esta campaña. Tú le preguntas a cualquier venezolano hoy, mira, la Venezuela de hoy es la misma Venezuela de hace 2 años, 3 años o 4 años. Obviamente que te van a decir no, efectivamente no, ni mínimamente parecido. Y ahí están los indicadores, no solo en términos macroeconómicos, sino de realidad cotidiana. Por ejemplo, uno de esos indicadores y que forma parte de esas cosas que hay que visibilizar. Me acuerdo al presidente, el comandante Chávez, que dijo en algún momento, irónicamente, mira, no comuniquen eso porque vamos a mantenerlo en secreto. Por ejemplo, el Banco Central, en ese, como un ejemplo de ese nuevo momento país, el Banco Central publicó hace 4 días ya la inflación del mes de abril y la acumulada durante el año. Estamos hablando de que la de abril fue de 2% y la acumulada 6.3%. Yo pregunto por acá, ¿cuántos de los que están acá, que me están escuchando, que me están viendo, sabían esa cifra? Yo estoy seguro que ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque eso se mantiene calladito, eso es casi que clandestino. Cualquiera puede un país. Yo cuando hablo de esa persona que encarna a ese nuevo momento país, yo lo hablo en términos de protagonista en primera persona de esa reoxigenación. Pero no lo, insisto, no lo partidizo, no lo ideologizo. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona no es chavista o es niní o es opositor. Pero ahí el tema, para él, lo importante no es el tema político. Él decidió salir a resolver su vida, aprovechar esta situación país como una oportunidad para salir adelante más allá de la diatriba política. Insisto, no se trata de que ese motorizado, ese emprendedor, ese empresario o ese estudiante sea chavista o no, sino que esa persona reconoce que en este momento tiene una oportunidad que necesita aprovechar para salir adelante. Y ahí vamos a tratar lo que yo llamo el voto racional. ¿A qué me refiero con el voto racional? A ese voto que esa persona, más allá de compartir o no el proyecto político, la teoría de los procesos electorales clásicas dice que, bueno, tú votas o por afinidad política, o por afinidad ideológica, o por voto castigo. O sea, un voto emocional. Acá no. Acá ahora pudiéramos hablar del voto útil o del voto racional en el sentido de que esa persona simplemente dice, mira, por ejemplo, aunque yo no esté de acuerdo con este gobierno, aunque yo no esté de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro Moro, yo reconozco que es solo con este gobierno que yo tengo la oportunidad y la garantía de poder seguir recuperando mi poder adquisitivo, de yo poder seguir escalando mi emprendimiento, de yo poder seguir ya no solo comprarme mi moto, sino comprarme mi carro, porque es este gobierno el que me garantiza una condición sine qua non para ello, que es paz y estabilidad política. Yo, por ejemplo, quisiera votar por otro candidato de oposición, pero yo sé que ese otro candidato de oposición a mí lo único que me garantiza es guerra. Es un país en llama y obviamente yo, en vez de seguir progresando, lo que voy a es a retroceder. Y muchas de esas personas dirán, aunque no esté de acuerdo, yo el 28, lo que me conviene para mi interés es votar por el proyecto bolivariano y por el presidente Nicolás Maduro Moro. Por eso es que digo, cuando yo visibilizo ese nuevo momento país, yo no estoy mandando a llamar o no estoy llamando a votar por el proyecto bolivariano y por el presidente Nicolás Maduro. Lo que estoy es invitando a un ejercicio de racionalidad y que un acto de objetividad y de sinceridad tú entiendas que, mira, efectivamente, solo con el proyecto bolivariano y con el presidente Nicolás Maduro es que yo puedo seguir avanzando. Eso es lo que yo llamo el voto
racional. Por eso es que insisto, debemos centrar en la agenda de campaña, más allá de aquello clásico que le habla básicamente al chavismo duro, en visibilizar ese nuevo momento país que está ahí, que está en la calle y en el cual autocríticamente debo reconocerlo. Yo asumiré mi cuota parte de responsabilidad en eso. La agenda del enemigo, la agenda mediática del adversario, para no hablar del enemigo, nos está ganando, porque creo que ellos son mucho más eficientes en visibilizar la Venezuela que come de la basura, la Venezuela caotizada, la Venezuela del salario de 130 y no la de 130 dólares y no la Venezuela del ingreso de 130 dólares, la Venezuela del Darién, la Venezuela que está en crisis. Creo que ellos han sido mucho más eficientes en posicionar esa matriz, esa Venezuela, que lo que hemos sido nosotros en posicionar esa Venezuela a futuro. Ahora, ¿cómo tratar de vender, de mostrar, de visibilizar ese nuevo momento país? Yo creo que no hay que hacerlo de manera estática, yo creo que hay que plantearlo en términos de una curva de tiempo. Cuando digo una curva de tiempo me refiero a una proyección. Ejemplo, el ingreso mínimo mensual. Voy a cometer un atrevimiento. Yo creo que nosotros pudiéramos estar cerrando este año, como he dicho, entre 160 y 170 dólares, pero si yo planteo ese ingreso mensual en términos de una línea de tiempo a unos 2 años, yo creo que nosotros pudiéramos estar tranquilamente con ese ingreso mínimo mensual entre los 300 y 350 dólares. Ahora, así como el tema salario, yo puedo poner en una línea de tiempo cualquier indicador en materia económica, insisto, siempre y cuando se mantengan las condiciones con las cuales nosotros hoy, con esfuerzo propio, estamos recuperando nuestro aparato económico. Pero efectivamente, esos indicadores hay que plantearlos en una línea de tiempo. ¿Cómo comunicar? Y es donde siempre digo, tenemos una de nuestras principales debilidades. Yo no desconozco, sin duda alguna, yo no desconozco todo lo que se ha logrado, lo que se ha avanzado en materia comunicacional, pero siento que nuestra comunicación sigue siendo institucional, siendo informativa de gestión de gobierno. Y hoy necesitamos una comunicación, aparte de aquella que es necesaria también, para hablarle a un segmento y que cumpla una función. Nosotros necesitamos una comunicación política, una comunicación emocional, una comunicación que más que informe, convenza, y yo creo que conecte emocionalmente, y en esa comunicación yo creo que tenemos una deuda. Ahí creo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo, tanto con el programa de Con Maduro Más, como con el podcast, entendiendo que ahí tenemos una trinchera, un frente de batalla muy, pero muy duro, y que lamentablemente yo siento que sí, el adversario nos está ganando. Hay mucha gente nuestra que sigue teniendo resistencia a esto que estamos haciendo nosotros a través de este medio de comunicación, y eso creo que es un grave error. La disputa por sentido, la disputa por percepciones es hoy, entre otras, fundamentalmente a través de las redes sociales, a través de estos nuevos medios de relacionamiento social, no nuevos medios de comunicación, nuevos medios de relacionamiento social que han establecido nuevas reglas del juego social. Sí, creo que eso es muy importante, el cómo vender, el cómo comunicar ese nuevo momento país. Lo otro es quiénes son responsables de ese nuevo momento país. Digo esto a la hora de estructurar el relato. O sea, ¿es el gobierno el único responsable de este nuevo momento país? No, efectivamente no. Yo siempre he hablado este nuevo momento país es gracias a una gran alianza país, a un gran acuerdo país por necesidad, ese es otro tema. Yo no creo que sea por necesidad, yo creo que es por convicción y una pequeña cuota de necesidad, pero es fundamentalmente por convicción entre el gobierno bolivariano, el empresariado privado, los inversionistas y el pueblo trabajador. Esa gran alianza país, liderada obviamente, en este caso el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, es el gran responsable de este nuevo momento país. Y así hay que plantearlo. Por eso es que cuando uno visibiliza ese nuevo momento país en la calle desde sus protagonistas, no se trata de visibilizarlo como un producto y un vota por Chávez, vota por Maduro, vota por el proyecto bolivariano. No vale. Es un resultado colectivo de un esfuerzo colectivo que casi que yo pudiera decir milagroso cuando yo lo inscribo
en un contexto de sanciones como el que nosotros hemos o estamos sometidos en este momento. Ahora, no solo desde la explicación, desde la acción resolutiva y que permita entonces, en ese sentido, a esa persona decir, bueno, si te